y 42. Hechos capítulo 2, acompáñenme hermano por favor ahí su Biblia. Hechos capítulo 2, versos 41 y el versículo 42. Vamos a ver hermanos una serie de mensajes. Estábamos viendo hermanos el domingo. Veíamos el tema de el hombre que Ecuador necesita, ¿verdad? Por las elecciones. Y hablamos de la vida de José, espero que usted lo recuerde. Pero ahora quisiera ver, hermanos, cuál es la iglesia que Ecuador necesita. Y no solo Ecuador, cuál es la iglesia que el mundo necesita. Hay muchas necesidades que tenemos. Pero hermanos, sin duda alguna hacen falta buenas iglesias, buenos cristianos. Así que de eso hablaremos esta noche y vamos a comenzar. Dice, verso 41, Hechos 2, 41 y 42, dice así. Así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué dice hermanos? Bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a orar y entramos al mensaje. Señor, ayúdanos. Estamos aquí, Señor, porque te necesitamos. Todos, Señor, todos aquí. Señor, quisiéramos que tu palabra, Señor, nos siga guiando. Tu palabra, Señor, puede llegar a nuestro corazón y a nuestra mente esta noche. Háblanos, Señor. Ayúdanos. Danos oídos para oír. Aún, Señor, ruego que puedas usar a este inútil siervo, Señor. Ayúdanos. Bendice tu iglesia, Señor. Danos un corazón como el tuyo. Déjanos ser una iglesia, Señor, que te exalta, que te glorifica, de la cual te agradas. Háblanos esta noche, te lo ruego, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hoy en día, hermanos, hay muchas necesidades. Muchas. A nivel local, a nivel mundial, a nivel familiar. Una de las necesidades que apremia o que más hemos visto en estos días ha sido la necesidad de la sociedad, ¿verdad? Como la situación tan complicada que se ha vivido en Venezuela. Gente pidiendo medicinas. Y no tan lejos, hermanos, aquí también ha pasado. Veíamos ayer la lluvia, veía un reportaje, hogares que fueron muy dañados ayer, antier, hermanos, en el área de Quito, por la lluvia. Gente ahora mismo pidiendo un techo, ¿verdad? Gente necesitando cobijas, necesitando comida. Hay necesidades de hospitales, hay necesidades de escuelas, ¿verdad? De educación. Hay necesidad, hermanos, de economía. Hay situaciones que se han puesto bien complejas. El trabajo, pastor. Estaba escuchando al candidato de Quito, el candidato electo, Yunda. Y él decía que la ciudad de Quito, hermanos, es la que tiene el más alto porcentaje de desempleo a nivel nacional. Y hermanos, todo eso son necesidades. Necesidades de seguridad. Queremos vivir tranquilos. Necesidad de un buen hogar, de buenos padres, buenos hijos. Pero bueno, yo estoy convencido que el mundo necesita buenas iglesias que todavía sigan predicando al Señor. Hay muchos edificios, hermano. Hay unos preciosísimos, pero que están vacíos. Hay monumentos, hermanos, que se han levantado. Hay edificios, hermanos, que cuestan millones. Pero, hermanos, eso no va a cambiar a nadie. El mundo necesita, hermanos, iglesias, hermanos, creyentes, que podamos cumplir, hermanos, el plan de Dios. Necesitamos en este mundo cristianos cerca del Señor. Necesitamos cristianos que regresan a las sendas antiguas. Cristianos que vuelven a la palabra de Dios, no a emociones, hermano, no a una visión. Un día alguien me dijo, pastor, es que tuve un sueño. Y dije, hermano, a lo mejor te cayó mal la cena, ¿verdad? Esa fue la razón. El mundo de hoy necesita, hermanos, más de Dios. Y para que el mundo conozca más de Dios será a través de iglesias como ustedes, hermanos, como nosotros aquí. Y a propósito, la iglesia no es el edificio. A veces lo decimos como si fuera lo mismo. No es lo mismo. La iglesia es el creyente, ¿verdad? La iglesia es usted, la iglesia soy yo. Así que, hermanos, quisiéramos ver algunas cosas. Y aquí estamos en la historia, mire, hermano, entrando a la historia del cristianismo, cómo fue avanzando.
Y hubo diferentes iglesias, diferentes lugares locales, estratégicos que Dios usó. Y aquí estamos entrando, hermanos, a lo que muchos llaman la iglesia primitiva. O mejor dicho, la primera iglesia. Allá en Jerusalén. Los primeros cristianos, después de la obra redentora del Señor Jesucristo, termina los evangelios, ¿verdad? Y comienza el libro de los Hechos. Y comienza la Biblia a narrarnos, hermanos, cómo el evangelio comenzó a llegar a diferentes lugares. Pero en este pasaje veremos cómo, hermanos, estos primeros creyentes hicieron algunas cosas que nos van a ayudar. Y quiero que veamos, en primer lugar, escúcheme, una necesidad fundamental para usted y para mí. Una iglesia, hermanos, una iglesia necesita. Una iglesia se va a fortalecer. Escúcheme, una iglesia va a hacer un impacto al mundo, no por el edificio. Claro, yo he ido a museos, yo he ido a iglesias en otras partes y he visto la arquitectura, he visto ahí, hermano, el diseño, la pintura, pero eso, hermano, no es lo que Dios quería. Dios anhela, hermanos, y Dios busca, número uno, iglesias creyentes, número uno, que caminan cerca del Señor. Eso es lo central. No es una iglesia, hermanos, que vive un día sí, un día no. Una iglesia que, wow, pastor, nuestro edificio, y hermanos, no es malo, y soñamos con un día tener nuestro propio edificio. Y hermanos, el Señor merece lo mejor, claro que sí, pero hermanos, no es el edificio lo que el Señor quiere. El Señor quiere que el cristiano camine más cerca de Él. Jóvenes, niños, adultos. A mí me llena de gozo, hermanos, cuando gente viene y gente comienza a seguir al Señor. Y la hermana Lourdes estos días, su esposo, sus hijos, qué bendición. En la familia Mendoza, ayer me despedía de ellos y me decía el hermano Alexander, dice, pastor, ¿cómo no les conocimos antes? ¿Cómo no les conocimos antes? Y bueno, el Señor así lo quiso. El hermano Sergio le contactó, y hermano José, y llegaron a la iglesia y conocieron del Señor y se bautizaron y le regalamos una Biblia y ahora Dios los quiere en otro lugar. Les decía, hermanos, busquen una buena iglesia. Me dice, pastor, ¿conoce una? Le digo, no. Y hermano, eso me duele el corazón que a veces, hermanos, no hay lugares, y no es que digamos que somos mejores, no lo somos, pero cuánto anhelo que podamos ser una iglesia que es bendición a otros, hermanos. No solamente entretener niños o venir y cantar y pues vivan como quieran, ¿verdad? Y hermanos, no pasa nada, no. Necesitamos caminar cerca de Dios otra vez. Volver, hermanos, a ser una iglesia que exalta y glorifica el nombre de Dios. Dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados obedeciendo. Y luego dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Y termina diciendo en las oraciones, si una iglesia va a permanecer, escúcheme, hermano, si una iglesia va a hacer un impacto en la sociedad, no es en sus propias fuerzas, es en las fuerzas del Señor. ¿De dónde viene eso, pastor? Estudiando la palabra. ¿De dónde viene eso? En la comunión con los hermanos. ¿De dónde viene eso? En buscar al Señor. Y mira, hermano, no somos una iglesia grande, no somos muchos y estamos todos comenzando, aprendiendo. Pero hermano, cuánto quisiera que el Señor siga abriendo muchas puertas. La iglesia oraba. Me llama la atención mucho esa palabra cuando dice perseveraban. Había días que ya no querían, pero seguían. Había días que estaba lloviendo, seguían. Había días que comenzó la persecución, seguían. Y el Señor los seguía sosteniendo. Y amada iglesia, yo quisiera que usted y yo fuéramos así. Que esta iglesia pueda ser un testimonio, hermanos, que hay un Dios que nos sostiene. Seguido gente me dice, pastor, ¿y cómo le hacen? Digo, la verdad, hermano, el Señor nos sostiene. Pastor, y esto y aquello, dígame, ¿cómo han sido estos casi 9 años? Bueno, si pudiera resumir, estos 9 años ha sido solamente la gracia de Dios. Así de sencillo. Su pastor, yo soy joven. Yo sé que parezco de 15, ¿verdad? Pero todavía me siento joven. Y no lo sé todo, y he cometido muchos errores. Proyectos, hermanos, maestros, ahorita las hermanas que están dando clases, me llena de gozo.
rutas. Ahorita con el trabajo con jóvenes, hermanos que están llegando, nos falta mucho. Pero no vamos a dejar de seguir predicando. Pastor, hasta que seamos perfectos, hermanos, nunca vamos a llegar ahí. Un día alguien dijo esto. Dijo que había un hombre que andaba buscando la iglesia perfecta. Y dice, no la busques porque si la encuentras y llegas tú, la vas a echar a perder. No hay iglesia perfecta. Y no hay cristianos perfectos. Por eso venimos humillados buscando al Señor, porque Él sí lo es. Yo vengo golpeado, yo vengo maltratado, yo vengo lastimado, yo vengo tal vez que hice algo indebido, herí a alguien, ofendí a alguien. Señor, necesito ayuda. Y hermano, para estar de pie necesitamos volver al Señor. Ahí está la fuente, la fuerza de la iglesia. No es el predicador, no es el coro, no es nuestros programas, no son los números, no. En la clave de la iglesia, el secreto de la iglesia, el centro de la iglesia es el Señor. La Biblia dice que Cristo es la cabeza. Amén. Y si el Señor no es la cabeza, hermano, estamos en problemas. ¿A dónde vamos a llegar? Y dice la Biblia que al recibir la palabra, obedecieron, se bautizaron, se añadieron más personas, el grupo crecía, perseveraban, no se cansaron, continuaron buscando al Señor, obedeciendo al Señor. Iglesia, yo quiero animarte, camina cerca del Señor otra vez. Busca. Ruega al Señor, Señor, dame tiempo. Lea conmigo el versículo 46, la misma palabra se repite. Y perseverando unánimes cada día, ¿dónde, hermanos? En el templo. Hermanos, estos primeros creyentes, muchos de ellos recién convertidos, dice, perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Por qué iban todos los días? Porque querían adorar a Dios, exaltar a Dios, aprender del Señor, alababan al Señor. Hermanos, necesitamos más de Dios. Si usted deja de comer un día, 2 días, 3 días, se va a ver reflejado. Va a estar débil. Va a estar, hermano, con dolor de cabeza. Se va a sentir, hermanos, que no avanza. Bueno, espiritualmente, hermanos, a veces así estamos. Pastor, parece que doy un paso adelante y doy como 5 para atrás. ¿Por qué no volver al Señor? Hechos 4:31. Sígame, por favor. Hechos 4:31. Estamos, repito, hermanos, la vida de los primeros creyentes. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, wow, me encanta esto, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cristianos que perseveraban, cristianos que se esforzaban, cristianos que querían crecer en la gracia de Dios, oraban, leían, iban al templo, tomaban la cena del Señor, tenían compañerismo. Hermanos, ¿qué nos hace falta a nosotros? Tenemos todo para ser una iglesia bendecida. ¿Qué nos hace falta? Acercarnos más al Señor. No nos hace falta nada. Tenemos su palabra, tenemos sus promesas, tenemos su presencia, tenemos su poder. No nos hace falta nada. Búscalo, hermano. Corre. Humillémonos delante del Señor. Alguien dijo esto: antes de hacer algo a través de nosotros, Dios quiere hacer algo en nosotros. Escúchalo otra vez. Antes de hacer algo a través de nosotros, Dios quiere hacer algo en nosotros. No fue casualidad que usted esté aquí esta noche. No creo que fue casualidad. Algunos llegamos corriendo, algunos llegamos, pastor, algunos hasta se mojaron hoy por la lluvia que ha caído, pastor, bueno, fue un accidente. No, no hay accidentes. Dios en su plan tenía que estuviéramos aquí y escucháramos su palabra. Y hermanos, Dios quiere hacer algo más con nosotros. Yo no sé usted, hermano, pero yo quiero que Dios haga algo conmigo. Primeramente, que Él me cambie a mí. Y a través de nosotros, Dios nos deje hacer algo para el mundo perdido. Qué bendición, hermanos. Y quiero retarte, hermano, que pudiéramos examinar cómo es mi caminar esta noche. Hoy en la mañana, desde temprano, hermanos, el teléfono ha sonado. Bueno, cuando se acabe la conferencia voy a apagar mi teléfono una semana.
Hoy el teléfono ha sonado como no se imagina, hermanos. Y necesidades y proyectos y cosas y hermanos que quieren venir a la conferencia. Y qué bendición, me alegra mucho eso. Pero lo que yo más quisiera, hermanos, y le decía a mi esposa, voy a dejar el teléfono a un lado y me puse a leer mi Biblia. Y estaba meditando en batallas y leyendo ahí en Samuel, la lectura bíblica que llevamos como iglesia. Hermanos, si algo necesitamos es la fuerza de Dios. Si algo necesitamos en el hogar es la gracia y sabiduría del Señor. Vienen batallas bien grandes y van a venir gigantes bien grandes. Yo no puedo, predicador, es verdad, yo no puedo, pero Dios sí. Y esto nos debe mover, hermano, a volver al Señor, fortalecerme en el Señor, tomarme de su mano. No vamos a llegar a ningún lado si no vamos con la bendición de Dios. Así de sencillo. No, pastor, nuestras finanzas, ¿verdad? Y nuestros programas, sí podemos, hermano, sin Dios no vamos a dar ni un solo paso. Podemos tener experiencia, podemos tener estudios, podemos tener labia, ¿verdad? Hay gente que habla y te convence. Hermano, la obra de Dios no es en base a convencimiento de labios, es el poder de Dios quien lo hace. Así es, así. Bueno, pastor, yo tengo experiencia, ¿verdad? No es tu experiencia ni la mía. Es el poder de Dios quien va a abrir puertas y nos va a permitir caminar. Y yo quisiera, hermanos, para usted y para mí, que pudiéramos permanecer a pesar de ataques, de luchas, de conflictos y de vientos que vengan, poder estar firmes. ¿Por qué? Porque caminamos de la mano de Dios. Como aquellos primeros creyentes, obedeciendo al Señor, perseverando, orando. Y esta noche, después del culto, hermanos, queremos tener un tiempo para orar. ¿Por qué, pastor? Porque reconocemos quiénes somos. ¿Alguien aquí lo sabe todo, hermanos? Nadie. No lo sabemos todo. No lo podemos todo. Tenemos luchas. Y qué hermoso es poder ver la mano de Dios obrar maravillas. Oh, hermano, eso no tiene comparación. ¿Cómo le vamos a hacer, pastor? Como iglesia, Dios, susténtanos. ¿Cómo le vamos a hacer en la conferencia? Señor, susténtanos. ¿Cómo le vamos a hacer en el hogar? Señor, susténtanos. ¿Cómo le voy a hacer con un hijo? Señor, susténtanos. No te sueltes de la mano de Dios. Así de sencillo. Hechos capítulo 6, por favor. Hechos capítulo 6. Vuelvo a repetir, estamos viendo la historia, ¿verdad?, de los primeros creyentes. La historia de la primera iglesia, hermanos. Y dice así, Hechos capítulo 6, versículo 4. Comenzaron problemas, hermanos, como buena iglesia, ¿verdad? Comenzaron problemas, ¿verdad? Una iglesia bautista, bueno, eso dice en el griego, ¿verdad? Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La iglesia crecía, gente llegaba y hermano, la iglesia buscando ayudar y ser bendición. De pronto llega un problema. Dice, hey, ¿cómo es posible que hay hermanas que están desatendidas? Y comenzó a ser un problema en la iglesia. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, ya eran muchos, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No podemos hacer esto, la palabra tiene que continuar. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Marque esto, hermano, no era cualquiera, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Mira, hermano, el trabajo no era predicar, el trabajo no era ser líder, el trabajo era atender a las viudas. Dice, para ese trabajo hace falta hombres, dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que ellos vayan. Pero mira el versículo 4, que dice los apóstoles. Y nosotros, léalo conmigo, y nosotros, ¿qué dice, hermano? Persistiremos, perseverar, es sinónimo, en la oración y en el ministerio de la palabra. La iglesia crecía, más gente se agregaba, y no era por la elocuencia de ellos, no era por el estudio de ellos, no. Muchos de ellos eran hombres sin letras, eran gente, hermanos, que solamente era el poder de Dios en ellos. Y dicen, yo entiendo eso. Si vamos a seguir adelante en los planes de Dios, vamos a persistir en la oración
y en el ministerio de la palabra. Iglesia, yo quisiera que esto fuera clave en nosotros: persistir, perseverar en orar y en la palabra de Dios. ¿Qué tal dijo? Podrá decir mil cosas. Si Dios dice, yo lo hago. Si Dios no dice, no lo hago. Pastor, se equivoca. Hermanos, se equivocan. Dios no se equivoca. Y tenemos que persistir, iglesia, en la oración y en la palabra. Qué bonito es, repito, cuando el Señor toca el corazón de alguien. Qué bonito es cuando llegamos con un folleto y alguien parece que nos estaba esperando. Y de pronto gente viene a la iglesia y el Señor los cambia y el Señor los transforma y el Señor comienza a hacer maravillas. ¿Sabes por qué es? Porque hay un Dios interesado. Y a ti y a mí nos toca perseverar en la oración y en la palabra. El Señor se va a encargar de lo que tú y yo no podemos. Porque estamos esta noche a aprender más de la palabra. Y vuelvo a repetir, iglesia, muchos aquí estamos iniciando nuestra fe. Muchos aquí, hermanos, venimos de un trasfondo tal vez bien difícil. Y uno dice: pastor, ¿usted cree que Dios puede hacer algo conmigo? Hermano, Dios puede todavía hacer maravillas, pero tenemos que seguir su consejo, seguir sus pisadas, perseverar. Estaba lloviendo en la tarde y hablaba con mi esposa y me decía: a ver si la lluvia no continúa y a ver si no afecta la asistencia. Una buena asistencia esta noche, qué bendición. La conferencia anterior, alguien recordará, hermano, nos cayó un diluvio. ¿Alguien recuerda, hermanos? Recuerda el hermano Fermín, verlo con su ministerio de paraguas, ese fue su ministerio, hermano Fermín. Hermanos, desde el estacionamiento hasta el salón llegaban empapados, ya llegaron bautizados casi todos. Estábamos orando: Señor, danos un buen clima. La vez pasada cayó el terremoto. Hace una semana antes, el auditorio que rentamos no había luz. Alguien recordará, estaba bien oscuro. Señor, ayúdanos. Señor, déjanos ver tu gloria. Yo quisiera, hermanos, que usted y yo estuviéramos animados en querer caminar más cerca de Dios. Les he dicho esto, hermanos, que hay muchos lugares ahora mismo, especialmente en lugares como la cárcel, gente pidiendo que venga un predicador. Muchos lugares, en reclusorios, centros de adicciones, pidiendo una Biblia. Gente desesperada: quiero cambiar. Y saben que la palabra de Dios tiene poder. Usted y yo, hermanos, que tenemos una Biblia, no la deseches. Aprende algo. Hermano Yanni me compartía de los jóvenes que ahorita estaban en un reto de memorización de versículos. Y hermanos, buena idea. Y me compartía del hermano Daniel, que él es uno de los que va a la cabeza. Hermano Daniel, ustedes lo conocen, es un joven especial. En todos los aspectos él es especial. Y el hermano Daniel me decía: pastor, él es el que ha memorizado más. Y la historia del hermano Daniel, hermanos, ha sido muy dura. Y por lo mismo que ha sido bien dura, él me dice: pastor, yo quiero más de Dios. Y eso me anima. Le decía un joven: no esperes meterte en tantos problemas para buscar a Dios. No esperes que el agua te llegue al cuello para correr al Señor. ¿Por qué no aprovechas ahorita? Que gracias a Dios, pastor, dentro de lo que cabe estoy bien. Búscalo, persevera, obedécelo, síguelo, enamórate. Mucha gente dice: predicadores, que llego al culto y no siento nada. Mira, hermano, desde que entro ya vengo predispuesto. Me voy a dormir. Parece que alguno hasta se programa el reloj, ¿verdad? Me voy a dormir y te duermes, ¿verdad? Me decían que yo tengo voz de anestesiólogo, ¿verdad? Comienzo a hablar y todo se duerme, ¿verdad? No hay problema, nada más no ronque. Yo ya vengo predispuesto. Ay, estoy bien cansado, vengo bien fatigado, fue un día bien pesado. Mira, hermano, cuando llegues a la puerta, quítate el saco, el sombrero, las botas y dile: ahí se queda mi problema. Quiero aprender del Señor esta noche algo. Quiero regresar a casa animado. Quiero volver fuerte en los caminos de Dios. Mira, hermano, deja que Dios trabaje. El mayor obstáculo para que Dios obre no es el diablo, no es aquel, no. Soy yo mismo que vengo duro, hermano. ¿Por qué no pedir: Señor, dame un corazón sensible? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste al Señor, aún con lágrimas: Señor, cámbiame?
Señor, cámbiame. Cámbiame. Señor, si mi corazón se ha endurecido, vuélvelo tierno. Señor, antes la predicación llegaba, ya no. Antes quería llegar con ánimo y ahora, pastor, ya me cuesta. Y es normal porque hay una lucha. Necesitamos más de Dios. Volvamos a leer Hechos 2 y terminamos, hermanos, Hechos capítulo 2. Vamos a leer verso 41 y verso 42. Hechos capítulo 2, versos 41 y 42. La iglesia que Ecuador necesita, una iglesia que camina con Dios. La iglesia que el mundo necesita, una iglesia que se sostiene de la mano de Dios. Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban, estos recién convertidos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si usted y yo, hermano, vamos a llegar lejos en los caminos de Dios, va a ser porque estoy cerca de Él. No te alejes, lucha, búscalo y lo vas a encontrar. Hoy es un buen día, hermanos, para correr al Señor. Hoy es una buena oportunidad de decir, pastor, yo no puedo decidir por otro, pero yo sé lo que tengo que hacer. Yo necesito acercarme otra vez al Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Vamos a orar.